estamos de vuelta. Recuerden que estamos hablando de dos temas más que importantes, ¿no es cierto? Muy, muy importantes. Hablamos ya del hipotiroidismo, que va a marcar un poco la vida de su niño. Un hipotiroidismo diagnosticado a tiempo se puede contener, se puede mantener, se puede minimizar. Consiste en tomar una pastillita todos los días, ¿no es cierto? Y con los controles periódicos, y va a llevar una vida totalmente normal, ¿cierto? No es lo mismo que diagnosticar un hipotiroidismo ya con un chico que ha sufrido un retraso madurativo, un retraso en el crecimiento, un retraso en el habla. Entonces, de allí la importancia de que toquemos estos temas, no para alarmarlos, sino para alertarlos, para que estén atentos, para que ustedes demanden, hagan su consulta, ¿no es cierto? Y digan, me preocupa esto, me preocupa aquello, así como veo que ya hay un mensaje, me decía una señora que está embarazada, que bueno, ya fue un poco contestada por la doctora. Bueno, y ahora un tema más que importante también, y que preocupa mucho a los padres, y sobre todo cuando más lo padecen las niñas, las nenas, ¿no es cierto?, que es lo que se conoce como pubertad precoz. Cuando uno ve que una nena que tiene una determinada edad y que tendría que tener determinadas características, le empiezan a notar algunas cosas, ¿no es cierto?, que le empiezan a aumentar un poco los pechitos, que le empiezan a crecer vellos, que, en fin, bueno, es un tema que yo no me voy a meter porque es de patrimonio de Sonia. Pero bueno, de eso se trata, de tratar de diagnosticar a tiempo y que les quede claro qué es la pubertad precoz. ¿Qué es la pubertad precoz? ¿Cómo se pueden dar cuenta ustedes en su casa, mirando a sus hijos, controlándolos, mirándolos cada tanto, revisando, compartiendo cosas con ellos y sobre todo explicándole las cosas que nos va a decir la doctora? Okay. En primer lugar, tendríamos que hablar de qué es una pubertad normal, digamos. Perfecto. La pubertad normal comienza alrededor de los 9 o 10 años, sí, la aparición de la glándula mamaria, sí, en las nenas. Eso sería el inicio de la pubertad en una niña. Bien. Luego seguiría el olor a transpiración, la aparición del vello pubiano. Es una consulta muy frecuente, ¿no es cierto? Sí. Que consultan, dice que son chiquitas y que tienen mucho olor a transpiración. Exacto. La pubertad normal comenzaría alrededor de los 9 o 10 años en las nenas y después de los 11 años en el varón, donde la primera manifestación clínica es el agrandamiento del tamaño testicular en el varón. En el varón. Eso sería una pubertad normal. Sí. Hablamos de adrenarca o la aparición de vello pubiano alrededor de los 9-10 años en ambos sexos, estaría dentro de lo normal, ¿sí? Eso sería el inicio, con la aparición del olor a transpiración también alrededor de los 9 o 10 años. Eso sería lo normal o lo habitual. Lo habitual. Terminaría menstruando la niña, si arranca alrededor de los 9 o 10 años, alrededor de los 12 años. Sí. Eso sería el promedio de menarca, que sería la primera menstruación. Lo hacen en general en 2 años la pubertad, el transcurso de tiempo desde que aparecen las glándulas mamarias hasta que se menstrua. Sí. Eso sería una pubertad en una niña. Sí. En el varón lleva más tiempo, desde el crecimiento del tamaño testicular, el agrandamiento del pene, la aparición de los vellos pubianos, agrandamiento de la masa muscular, el esqueleto, el estirón, sí, todo eso lleva 4 años aproximadamente hasta que termina de crecer el varón. Sí. Por eso es la diferencia de altura que adquiere una mujer, que es alrededor de 10 centímetros en promedio, menor que la del varón. Ajá. Todo eso es en la etapa de la pubertad normal. Sí. ¿Qué pasa cuando aparece antes de tiempo? Y ahí hablamos de telarca precoz, le llamamos a la aparición de la glándula mamaria antes de los 8 años. Esto se vio en las nenas, esto se vio muchísimo, esto sería una secuela de la pandemia, donde los niños han quedado encerrados y no ha habido actividad física adecuada y exceso en la alimentación. Entonces, una secuela de esto fue el aumento de peso
hemos visto muchísimo aumento, más de 10 kilos en un año, que eso en la pubertad normal se aumenta 6 kilos aproximadamente en el sexo femenino, que llevan esos 2 años. ¿Sí? En cambio, en esta etapa en pandemia se aumentó 10 kilos en el transcurso de un año, y eso desencadena que las niñas comiencen con desarrollo que confunde muchas veces el tejido adiposo, o sea, la grasita alrededor de la glándula, confunde muchas veces y no se advierte la presencia de la glándula mamaria y pasa desapercibida. La niña crece mucho, aumenta mucho de peso, que te dicen en un año creció 10 centímetros a veces, y eso te habla de que está haciendo un adelanto en el desarrollo. Y la aparición de las mamas es el primer signo, pero está confundido muchas veces en esta etapa. La otra aparición es el vello pubiano, que también antes de los 8 años no estaría dentro de lo normal. Y el olor a transpiración, habitualmente por el exceso de peso, hace que alrededor de los 6 años ahora están comenzando con esta actividad de una glándula que está arriba de los riñones y se llama suprarrenal, y que fabrica las hormonas masculinas que hacen que aparezcan el vello pubiano y el olor a transpiración. En ambos sexos funciona esa glándula y produce las mismas sintomatologías, digamos. O sea que es normal que digamos, a ver, cuando hablabas de pubertad normal, que un chico o una nena de 9 años, 10 años tenga olor a transpiración, es lo más normal del mundo. Exactamente, es lo que ocurre. Porque la gente viene muy preocupada con eso. Exactamente. Buscando qué le pongo. Exacto. Cuando ocurre antes de esa edad, hablamos de pubarca precoz, o sea, el vello en el pubis antes de la edad correspondiente. Cuando hablamos de las mamas que aparecen antes de tiempo, existen factores que ayudan o relacionadas con la aparición en forma precoz. Y ahí hablamos de productos de cosméticas que se están usando en niños. Ejemplo, el shampoo que está fabricado para personas adultas, tiene que ver con, por ejemplo, están hechos de placenta muchas veces y tienen que ver con los estrógenos que le dan brillo al pelo de la mujer adulta, ¿sí? Marcas muy conocidas. Entonces, a veces en la familia se usa el mismo shampoo para todos los integrantes, y eso es una de las cosas que puede entrar al cuerpo y se comporta como una forma similar al estrógeno y hace que la glándula mamaria comience a crecer. Otras cosas que tienen que ver son las cremas de las mujeres adultas, que tienen que ver para que la piel no se arrugue, para que esté en forma firme. Eso hace que también tienen productos similares al estrógeno, que usados en una paciente que no correspondería a la edad, hace que la piel lo tome, o sea, las cremas las ponemos en la piel y enseguida desaparecen, o sea que se absorben inmediatamente, rápidamente. Y lo del shampoo, el cuero cabelludo también lo absorbe, entonces son formas y cosas que ponemos en el cuerpo. Y eso es algo muy frecuente, que se use un shampoo, digamos, esos grandotes que vienen ahora para toda la familia, ¿no? Exactamente. El jabón también, los jabones que vienen con cremas humectantes, que también son los más conocidos, ahí tendríamos que sacar eso y poner jabones neutros de glicerina o los que vienen con antisépticos. Esa es una forma de ingresar productos relacionados con la aparición de las mamas en forma precoz. Lo otro tiene que ver con la alimentación, y ahí hablamos del pollo, que también está estimulado con hormonas para que aumente rápidamente de peso para poder ser vendidos. Entonces dejamos una vez por semana el consumo de pollos en las niñas, o sea, vamos sacando las cosas relacionadas con esto. Perdón, no es un mito el tema del pollo, que la gente dice, no, yo le doy menos pollo porque tiene muchas hormonas.
¿Es realmente así? Es realmente así. Está comprobado. Y lo otro es que está comprobado porque al retirar estos productos se detiene el avance del crecimiento de esa glándula. Sí. Y se detiene el crecimiento del útero, que esa es otra cosa que también vemos muy frecuente. Los productos que tienen que ver con la alimentación, lo que vienen en caja, tienen que ver con los jugos que vienen en caja, sí. Los relacionados con soja. En general no dice que tiene soja, pero habitualmente lo tiene. Los productos que vienen en las galletitas, los paquetes, tienen lecitina de soja. Si uno se pone a mirar, todos los productos tienen lecitina de soja, pero uno en el balance, uno saca las cosas que no serían necesarias. Ejemplo, el arroz y el fideo también tiene, pero eso no se lo puedo sacar, pero sí una galletita dulce que no es necesario, digamos. Y que también lo sacamos por dos motivos: por el exceso de peso, porque las galletitas en general tienen grasa y azúcar, y eso favorece el aumento de peso, y además contiene la lecitina de soja. Tenemos que volver a lo que eran en nuestras infancias, o sea, que las mamás fabriquen en casa, que lo hagan a las galletas caseras, o sea, volver a la comida de hogar, digamos, lo que se cocina en casa, evitar todo lo artificial, enviarlos a los chicos con agua, es muy bueno el consumo de agua para nuestra salud, para nuestros riñones. Exactamente. El tema de lo que sea galletas en paquetes, enviarlos con frutas, eso nos va a ayudar a evitar que sigan subiendo de peso y además la entrada de estas hormonas. Nosotros, cuando llegan la paciente, para estudiarlas, lo primero que pedimos es una ecografía ginecológica, donde valoramos el tamaño del útero, que el útero en forma longitudinal debe medir menor de 3 centímetros y los ovarios deben tener un tamaño menor de 1 centímetro cúbico. Esos son parámetros que, si ya están mayor a ese valor, está comenzando, y los estrógenos no solamente están sacando la glándula mamaria, sino que están provocando el crecimiento de los órganos internos. Y otra cosa que también pedimos mucho es la radiografía de la mano para ver la maduración del cuerpo. Correcto. Y ahí lo que vemos es que el sobrepeso, la grasa del cuerpo, hace que acelere la edad de maduración del cuerpo. Sí. También hace que, por ejemplo, una niña tiene 6 años y por dentro a veces tienen 8 años, o sea, hay un avance en la maduración. Esto hace que repercuta en el crecimiento, porque el cuerpo ya no va a crecer 2 años en forma lenta, porque el cuerpo ya creció lo que tenía que haber crecido. Entonces, uno de los efectos colaterales es la baja talla cuando uno controla en este sentido. En las cosas que pedimos también son los laboratorios para ver cómo está en forma rutinaria, o sea, el colesterol, los triglicéridos, la glucemia, la insulina, que es uno de los parámetros también que nos sirven para ver el estado nutricional en forma adecuada. La otra cosa es la vitamina D, que también medimos por el metabolismo fosfocálcico, el crecimiento de los chicos. Todo eso son parámetros que nos llevan a ver por dentro cómo está ese niño. Y obviamente que insistimos en que no suba de peso, tratar de hacerle mayor horas de actividad física, inclusive dentro de la casa, buscar horas de dedicarnos como padres para ayudarlos a hacer actividad física, acompañarlos en ese sentido, hacen que ellos mantengan al menos el peso, porque esa es la diferencia entre un niño y un adulto. El niño debe mantener el peso, no necesariamente debe bajar, porque la persona va a seguir creciendo, ese niño va a seguir creciendo. Entonces, con mantener el peso ayuda muchísimo, y sacando esos productos vemos que esos parámetros que nosotros vimos, se achica el útero, se achica el ovario, y lo vamos controlando, y eso ayuda a disminuir la velocidad de la pubertad. De otra manera, cuando el cuerpo ya entiende que tiene que iniciar la pubertad verdadera, que es la orden que tenemos del centro a nivel del cerebro, tenemos una glándula que es la hipófisis y que es la que manda la orden para que los ovarios trabajen y esta generen los estrógenos. Es la que maneja todo. Exacto, el comando de las hormonas.
Sí. Cuando el cuerpo entiende, a través de la presencia de estrógenos circulando en su cuerpo, por la entrada de exógenos, decimos nosotros, entiende que debe comenzar, inicia la pubertad verdadera. Y en esa situación tenemos tratamiento, sí, lo planteamos a la familia, tenemos que hacer estudios que siguen, que sería una resonancia, sí, de la cabeza para ver que esté todo bien a nivel del centro de esa hipófisis, y a partir de ahí esto tiene tratamiento si se transforma en una pubertad precoz central, decimos nosotros, sí, 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 porque está la orden dada del centro del cerebro. La otra sería una pubertad provocada por exógenos, o sea, por productos que están entrando a ese cuerpo y que están originando que no comience. Debieran entrar. Exactamente. Creo que eso hizo que desencadenara de 10 consultas de niñas, sí, 5 son consultas por aparición de características sexuales precoces, o sea, antes de la edad correspondiente, digamos. Y calculo que el tema de la pandemia ha hecho que se hayan dilatado los controles espaciados, no se haya prestado mucha atención a todo esto y se haya profundizado el problema, ¿no es cierto? Sí, una de las cosas es el peso, porque han tenido, y no todos han tenido el control en marzo de ingreso escolar del año 2020, y obviamente que este año fue retrasándose y todavía no se exige el control físico del pediatra. 2021 no tuvo ese control físico. Exacto. Y cuando tienen acceso a un control, ahí se dan cuenta de lo que ha pasado en esta pandemia, digamos. Perfecto, clarísimo, clarísimo. Bueno, te cuento que estamos en tiempo, así que vamos a ver algunas inquietudes de nuestra gente que nos preguntan y ver qué respuesta podemos darle, ¿no? Si las tenemos, y si no, iremos a leer y ver qué pasa. Bueno, por ejemplo, dice: buenas noches, doctor Riera, me gustaría preguntarle a la doctora sobre la hipófisis. Mi nieta tiene problemas de crecimiento. Actualmente tiene 2 años y 8 meses y prácticamente no está creciendo como debiera crecer. Le dijeron que tiene problemas de hipófisis. Hasta ahí llegó. Ok. En general, cuando un niño no crece bien, la primera causa que se descarta son los problemas de tiroides y de lo que esté funcionando bien. El riñón, el hígado, que no tenga anemia, o sea, controlar todo eso. Y el siguiente paso es estudiar a la hormona de crecimiento que la secreta también la glándula hipófisis. Ese estudio se hace, no se hace con un examen básico, sino que se interna al paciente, se lo estudia, depende de la edad, se hace, si es muy chiquito, se hace un estudio que dura 2 horas en internación. Se estimula la glándula hipófisis, se gotea una medicación, se va sacando las muestras de sangre del mismo lugar donde se coloca la vía, o sea, no se la pincha varias veces, y son 4 a 5 determinaciones de muestras de sangre donde medimos a la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento. Uno, cuando la está estimulando, debe fabricar mayor a 7. Un ejemplo. En el caso de que no la está fabricando, la va a fabricar 0, o sea, la medición nos va a decir que no la está fabricando y a partir de ahí llegamos al diagnóstico del déficit de la hormona de crecimiento. Eso también tiene tratamiento. Que tiene su tratamiento. Exactamente. Y ahí se ha avanzado mucho, como anécdota y para que nos quede bien claro, fue el problema que tuvo Messi. Exactamente. ¿No es cierto? Messi, que bueno, tendrá 30 y pico de años, tuvo que irse a España a hacerse el tratamiento porque acá no conseguían la hormona de crecimiento. Exacto. En esa época. En la época del 2001, más cuando o menos, estuvimos en crisis en la Argentina. Exactamente. Bien. Y bueno, vaya si le fue bien, ¿no? Exactamente. Buenas noches, doctora. Una pregunta. ¿Todos los prematuros padecen de hipotiroidismo o es temporal? Pregunto porque el mío es prematuro y en este momento está en tratamiento. Soy Walter de Posadas. En general, se los controla a todos. ¿Sí? Algunos prematuros tienen una lentitud en la funcionalidad de su glándula tiroidea. Sí.
y puede ser transitorio. Eso lo vamos viendo a medida que pasa el tiempo. Sí. En general, ¿qué parámetro nosotros usamos de que va a quedarse con el problema? De que a medida que sube de peso, a medida que crece, nosotros seguimos subiendo la levotiroxina, porque de acuerdo al nivel en sangre nosotros dosificamos, o sea, vamos viendo si necesita más dosis. Entonces el tiempo es el que va a ir diciendo qué va pasando. Si nosotros iniciamos con una dosis y al año ya estamos duplicando esa dosis, significa que eso no va a ser transitorio. Exacto. Eso se va a ir quedando. Y lo otro también es importante, que el cerebro del ser humano se desarrolla dentro de los primeros 4 años. Entonces, en esa etapa no se plantea abandonar el tratamiento. Una vez superado esos 4 años, se plantea si la dosis fue la mínima. Correcto. Entonces por se el deja riesgo un de que tiempo, ese cerebro quede dañado. Exacto. Se deja un tiempo, 2 meses, un mes, y se dosa nuevamente las hormonas para ver cómo está funcionando la glándula del paciente. Perfecto. Sí. Bien. Buenas noches. Una pregunta para la doctora. Quiero consultarle. Tengo una hija de 11 años. Hace 3 meses la están tratando por problemas de tiroides, está tomando T4 Montpellier 25, levotiroxina 2 sódica. Quería saber si mi hija va a tener que tomar de por vida este medicamento. Su mayor problema es la falta de crecimiento y peso. Eso también es la explicación de que uno, de acuerdo al origen del problema de la tiroides, y ahí hablamos si están las presencias de los anticuerpos que están atacando a su tiroides. Si tiene una tiroiditis, por ejemplo, eso no se cura, eso va a estar en forma crónica, presente esos anticuerpos, y eso da la respuesta a que el problema de tiroides siempre va a estar, de acuerdo a cómo fue estudiada, y si presenta anticuerpos, esa patología la va a tener siempre el problema de tiroides. Y si no, una vez que transita su adolescencia, su pubertad, lo mismo pasa, que termina su desarrollo y se plantea también suspender y ver a ver qué va pasando. Perfecto. Bien, buenas noches. Estoy mirando el programa y tengo lo contrario, tengo hipertiroidismo. ¿Es más grave que el hipotiroidismo? En general, cuando la glándula es la patología menos frecuente en niños, ¿sí? Sí. Se produce porque ese mismo anticuerpo activa a la tiroides y la tiroides fabrica en exceso la hormona, que produce lo contrario al hipotiroidismo. Todo lo contrario del hipotiroidismo. Está con taquicardia, o sea, está acelerado, acelera el metabolismo, produce descenso de peso, el paciente come mucho pero pierde peso, puede tener diarrea, puede tener sudoración, palpitaciones, temblor fino, y en los casos extremos produce exoftalmo, o sea, el ojo como que sale del globo ocular, o sea, como que hay una salida hacia afuera, es muy llamativo. En general no es más grave si está tratado a tiempo. Sí. Como da síntomas muy evidentes, es tratado en general al mes o al mes y medio de haber comenzado con el problema. Bien. No es como el hipotiroidismo, que es más lento, es más tranquilo, no da todos los síntomas al mismo tiempo. Entonces, no es tan grave si es llevado bien, digamos. Está bien, perfecto. Buenas noches, doctora. ¿Es normal que los niños de 7 u 8 años tengan olor en las axilas como los adultos? Los estoy mirando desde Santa Inés, soy Mirta. Bueno, lo hablamos. Lo hablamos. Sí. No es normal, hay que estudiarlos. O sea, 7 u 8 años, si tienen olor en las axilas, como los adultos, no es lo habitual. No. A esa edad no. No. No es lo mismo que tenga los 9, 10, 11, exacto, que podría. O sea que Mirta va a tener que consultar, exacto, ¿no es cierto? Bien. Buenas noches, doctor. Muy lindo el programa, interesante todo lo que dice la doctora. Al tener hipotiroidismo, dice, ¿qué puede ocasionar? Tengo una nieta de 16 años. A ella le diagnosticaron esa enfermedad. Lo que le está ocurriendo ahora es que se le cae el pelo y cada vez engorda más. Soy Silvana y los estoy llamando desde Oberá.
En general, si el tratamiento es adecuado y lo toma realmente, porque ese es otro tema también en la adolescencia, que es hay que controlar que lo esté tomando adecuadamente, si lo toma realmente y los análisis de laboratorio controlados nos dice que la dosis es adecuada, no debería tener esos problemas. En general está bien medicada y hay que mirar otros factores, o sea, cómo se está alimentando, qué actividad física está haciendo, o sea, todo junto. O sea, si está bien tratada la tiroides, no produce estos efectos. Bien. Bueno, evidentemente la gente te quiere aprovechar, Sonia, así que buenas noches, doctores. Una pregunta. ¿A qué se debe el hipotiroidismo adquirido? Te aclaro que estas preguntas fueron enviadas durante todo el transcurso, por ahí algunas cosas las hablamos, ¿no? Tengo mi hija de 3 años que después de otra consulta a un pediatra distinto para una segunda opinión y un análisis más completo que se le mandó a hacer, le salieron alteradas las hormonas tiroideas y una sospecha de celiaquía. Mi hija tiene tremendos cambios de humor e irritabilidad. ¿Pueden ser estos cambios de humor y de irritabilidad frecuentes productos de alguna de estas dos enfermedades? En general, si están bien tratadas, no le podemos asumir por ese lado. Ajá. Si se relaciona con la celiaquía, se relaciona con el dolor abdominal y la irritación puede ser provocado por ese lado. O sea, el tema del dolor de panza que produce cuando todavía no está hecho el diagnóstico adecuado y no está recibiendo el tratamiento para el tema de la celiaquía. La tiroides no produce tantos cambios de carácter, digamos, si está bien llevado y bien tratado en esta etapa. Y más a los 3 años, es muy difícil eso. Yo creo que tendría que buscar otras cosas, digamos. Bien. Para la doctora Sonia, estoy embarazada de 9 meses, ya me falta poco para tener mi bebé y tengo hipotiroidismo desde los 6 meses y tomando la medicación. ¿Qué posibilidades hay de que mi hijo tenga algún problema? En general, si no es por anticuerpos, tiene la misma chance que cualquier otro niño, digamos. Exactamente. Si tiene la presencia de anticuerpos, sí o sí hay que controlar al niño una vez nacido. Sí. De otra manera, se hace la pesquisa y se debe hacer el análisis a nivel del suero. O sea, ahí ya corresponde al pediatra controlarlo, ¿sí? Bien. Sonia, mucha gente preguntando dónde atendés, así que, bueno, en el Hospital de Pediatría, en el Hospital Fernando Barreiro y en tu consultorio privado en el Quindi, que vamos a aclarar, está en la calle Bolívar, pero me tenés que decir dónde, pues ya no... 2077. Frente al sanatorio. Al sanatorio IOT. Sí. Bien. Lo otro que quería aclarar, el tema del hospital, que los turnos se están dando por WhatsApp, o sea, los turnos a nivel hospital, y se adquiere entrando a la página del Facebook del hospital, están las líneas de los teléfonos de WhatsApp del hospital. Se solicita que el pediatra solicite la derivación, la foto de la derivación y pidiendo con qué profesional solicita la consulta. Perfecto. Y esperar, porque eso hay un médico pediatra dedicado exclusivamente a responder y a dar los turnos junto con un administrativo. O sea, tener paciencia de que le van a responder ese pedido de consulta, digamos. Perfecto. ¿Sí? Bien. Bueno, Sonia, ya le robamos un poquito de tiempo al otro programa. Quiero agradecerte infinitamente porque hemos aprendido muchísimo sobre tiroides, sobre pubertad precoz, sobre todo también cosas muy importantes y que las mamás preguntan, porque se preocupan por estas cosas, los papás también. Son programas que los ve toda la familia, lo ve la abuela, lo ve la tía, así que por eso lo hacemos de esta manera y hablando así para que se entienda bien. Mucha gente preguntando dónde te pueden encontrar. Bueno, lo recuerdo, la doctora Sonia González, ella se dedica exclusivamente a endocrinología infantil. No quiere decir que se encarga solamente del hipotiroidismo y la pubertad precoz. Cualquier enfermedad que esté relacionado con las hormonas, ¿no es cierto? Con las glándulas que producen hormonas. Ustedes saben que son muchas, así como bueno, a lo mejor haremos algún otro programa con otras enfermedades en algún momento. Quiero agradecerte infinitamente porque como te decía, aprendimos mucho.
ellos también darle la bienvenida a la gente de Alem, que hoy nos ve por primera vez por el canal 36 de Aire y ya casi completando la provincia, así que muchas inquietudes, muchas preguntas, algunas no hemos podido responder por cuestión de tiempo, yo me comprometo a responderlas después. Y bueno, decirles que espero que les haya sido de utilidad la charla de la doctora, como siempre, pequeñas cosas que uno va extrayendo, esos tips que han quedado de controlarse, de no se olviden del FEI, del taloncito, de la prueba del taloncito, de ir a buscar el resultado si no les llega, si se demora porque estamos con el tema de la pandemia, preguntar si se hizo, si no se hizo, cuándo se va a hacer, no dejen de hacer la primera visita al pediatra y llevarle los resultados de esos análisis, ¿no es cierto? Todas esas cosas ayudan para no llegar a esto que después lo lamentable, que es el retraso madurativo, los trastornos cognitivos y una serie de problemas que van a tener después. Así que bueno, recuerden que el programa lo pueden ver de nuevo el sábado a las 13 horas y que nosotros nos vamos a ver de nuevo el martes que viene a las 9:05 de la noche puntualmente por Canal 2 como siempre, con los consejos de Manolo, con un tema de interés general por la salud, por el bienestar de nuestros recién nacidos, de nuestros niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Así que gracias, doctora. No, gracias a vos. Gracias a ustedes por estar allí, como siempre, aguantando, y que tengan una muy buena semana. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.